Galeno llamó a la laringe el principalísimo órgano de la voz, comparándola con una flauta. No fue sino hasta 1741 que se describió por vez primera la fisiología de las cuerdas vocales. La voz es un instrumento. No todos podemos convertirnos en cantantes, pero todos podemos hablar y recibir entrenamiento para producir un sonido que es acústicamente más eficiente y sonoro sin necesidad de un amplificador. La posibilidad de cantar tiene una base fisiológica responsable de cómo suena la voz producida y de la técnica empleada para producirla. Desde el punto de vista fisiológico existen varios modelos para explicar la producción de la voz. En el que presentamos, podemos dividir la producción del sonido en tres componentes: la respiración, que es la fuente de energía; la vibración de las cuerdas vocales, que es la fuente del sonido para hablar y cantar; y el modificador de esta base, que es el tracto vocal. Con base en este modelo, la voz cantante es creada por las cuerdas vocales, que convierten un flujo de aire estable proporcionado por los pulmones gracias a los músculos del tórax y el abdomen en una secuencia de pulsos de aire. La onda de presión que resulta de esta secuencia de pulsos de flujo excita el tracto vocal que filtra este aire, y el resultado es emitido por la boca y hasta cierto grado por la nariz, pasando por los modificadores que son la epiglotis, la lengua, el paladar, los labios y los dientes. En general, todas las especies de mamíferos, de una u otra forma, tienen una manera de comunicarse. Más bien, pues sonidos para alertar de los depredadores, sonidos para indicar una presa, sonidos de auxilio. En fin, todos ellos, si no es un lenguaje, sí son medios de comunicación entre cada una de las especies. ¿Qué otros tipos de comunicaciones puede haber? Desde luego el musical, que es muy antiguo, el sistema matemático, los símbolos y además el corporal, la actitud corporal, que actualmente es prácticamente una ciencia donde podemos interpretar sentimientos, actitudes, puntos de vista simplemente con observar a una persona. ¿Para qué sirve la laringe? Pues la laringe va a tener varias funciones importantes. Tenemos aquí una que es la función respiratoria, tenemos una función de esfínter o protectora de la vía aérea, tiene la función deglutoria, tiene una función fonatoria, que quizás por ser muy relevante no es la más importante en cuanto a la vida. También tiene una función circulatoria para la presión intratorácica, la función de protección, que es la tusígena, tiene una función muy importante, fijadora, durante el esfuerzo a levantar, por ejemplo, cosas pesadas, tiene una función digestiva, y esto simplemente basta el hecho, porque es a veces difícil de entender por qué va a ser digestiva, pues porque nos permite activar la prensa abdominal para el momento de defecar. Eso es lo más importante, permite pujar, y eso también se aplica a la obstetricia para el parto. Y desde luego tiene otra función emotiva que pues muchas veces no la identificamos, pero está muy presente, como sucede cuando nos damos un golpe en un momento dado y emitimos una queja, emitimos un quejido. Así que vean ustedes esa gran variedad. Ahora, ¿cómo hemos abordado a la laringe? Pues la laringe desde los tiempos de inicio de las civilizaciones, pues siempre ha habido una gran inquietud por conocer los misterios del mecanismo de la voz humana. Y son muy antiguos, ahí hay muchas citas, sin embargo, no todos fueron precisos, pero algunos sí muy cercanos
a la realidad que tenemos hoy en día. Platón, por ejemplo, define a la voz como un impacto del aire que llega por los oídos al alma. Ahí tienen una expresión filosófica muy interesante, pero que también puede resumir varios pensamientos de la época. Claudio Galeno, ya fundador de la laringología, y es el padre de la foniatría y la ciencia de la voz. Él ya se metió al estudio de explicar cómo es que funcionaba la laringe. Él inicia como anatomista con sus tres principales cartílagos y músculos. Él decía que la voz se producía en la laringe, a la que llamó principalissimum organum vocis. Comparó la laringe con una flauta. Ya ahí se tiene, ya en esas épocas, pues había canto, había comedias, había dramas, había tragedia, había una gran variedad de expresiones artísticas, y las variaciones en frecuencia e intensidad ya distinguen cómo hay cambios, aunque no precisamente con las bases físicas que hoy conocemos, pero decía que esos cambios se producían modificando el estrechamiento de la glotis. Paré, ya en el siglo XVI, atribuye una función importante en la emisión de la voz a la epiglotis y a los cartílagos aritenoides. No reconoce la fisiología en sí durante la fonación, pero sí sus estructuras anatómicas. Fabricio de Aquapendente reconoce la potencialidad expresiva de la voz y ya considera al aire como la materia que genera el sonido y le da forma. Y dice que el sonido es una alteración del estado del aire, de una vibración como consecuencia de una compresión del mismo aire, y esos cambios en las presiones van a producir los sonidos a través de la laringe. Él describe anatómicamente 4 cartílagos, denomina un cartílago muy especial que tiene forma de anillo y le da su nombre al cricoides, que es el único que es un anillo completo, que es el sitio de unión con la tráquea, y le da este nombre debido a que se parece a un anillo de sello y a unos implementos que tenían para lanzar las flechas en aquellas épocas, y como es tradicional, pues tenían esos nombres, la semejanza y así describían a la anatomía de los elementos que pudieran integrar el organismo. Ferrán, ya en 1741, ya estudia más a fondo la fisiología experimental de la laringe y describe cómo se produce en la laringe la vibración de las cuerdas vocales, cambiando la tensión de las cuerdas. Sin embargo, esto era meramente experimental, porque nunca pudieron ver en esas épocas una laringe viva funcionando. Sin embargo, pues se imaginaban por la estructura cómo era este fenómeno. Y él hace ya una analogía entre el órgano vocal y los instrumentos de cuerda. Y él lo menciona textualmente: esas bandas, que denominaré por tanto cuerdas vocales, pueden ser comparadas a las cuerdas dobles del clavicordio. Entonces, él las identifica con esas cuerdas del instrumento musical y por eso se le queda el nombre de cuerdas vocales. Otros investigadores siguieron, muy importantes, sobre todo en el terreno otorrino-laringológico. La lucha más importante para la evolución de esta especialidad es que es una especialidad cavitaria. Y esto, al ser cavitario, nosotros teníamos que tener un medio de iluminación, en un principio muy primitivo. Por eso la evolución es lenta. Se valieron de espejos, por ejemplo, como esta que está aquí, Lebret, que era un espejo diseñado para ginecología y que apuntaban con los rayos del sol o a través de fuentes luminosas para proyectar y dirigir ese espejo cóncavo y permitían iluminar las cavidades. Desde luego esto estaba
muy sujeto si la mejor luz pudiera ser la solar, pero pues dependiendo de las características climáticas en un momento dado. Posteriormente introducen diferentes tipos de lámparas de combustión, que no son precisamente las ideales, pero así se fueron manejando. De ahí evoluciona este espejo ginecológico y lo van evolucionando hasta dirigirlo a las cavidades nasales, al oído, que fueron las que mejor se pudieron ver en un principio, la faringe. Sin embargo, la laringe no pudo verse debido a su posición complicada en un ángulo prácticamente de 90 grados en relación a la vista de un explorador. Entonces no era posible ver la laringe, sino los estudios fueron por deducción de estos elementos y algunos estudios en animales. Philip Bossini, él es un gran innovador, se le considera el padre de la endoscopía, y diseñó una lámpara que pudiéramos decir, la denominaron mágica, porque era aplicable a urología, a otorrinolaringología, con el propósito de iluminar las cavidades. Sin embargo, nunca tuvo un éxito desde el punto de vista funcional, pero su idea es prácticamente la misma que inspiró en la actualidad estos grandes avances. Müller, en Alemania, ya va describiendo y hace modelos experimentales con cadáveres y va dando los principios de cómo asciende el tono o disminuye dependiendo de la posición y la presión en la glotis. También en el siglo XIX hubo varios investigadores, ingenieros por ejemplo, y junto con sus médicos intentan construir espejos, implementos, pero no llegan a funcionar. Son esfuerzos muy importantes que se llevan a cabo, sin embargo, no llegan a concluir para poder ver la laringe en el vivo. En 1844, Avery hace un espéculo reflector que tenía un principio muy interesante, pero sin embargo era muy pesado y prácticamente no se pudo utilizar. Fueron reportes, como lo mencionábamos, muy aislados, poco reconocidos por los diseños que eran particulares, que eran del ingenio mismo de los investigadores, y era muy difícil la técnica. Fueron infructuosos los ensayos, no fueron pocos, pero no, curiosamente en el área de la laringe y la exploración de la laringe, el gran avance lo da no un médico, sino un profesor de canto, alguien muy ligado al arte que se obsesionó con la laringe. Y este fue un personaje español del siglo XIX, conocido como Manuel Patricio García Sitges. Él fue el gran descubridor de la laringoscopía indirecta. ¿Y de dónde nace esto? Y vale la pena mencionarlo, porque él proviene de una de las familias artísticamente quizás más importantes. Él fue de nacimiento español, su padre español, sevillano, de nombre Manuel del Pópulo Vicente García, fue uno de los cantantes de ópera más importantes de la época, considerado en un momento dado como uno de los más eminentes cantantes de su época. Manuel García es parte de una de las familias artísticas más importantes del siglo XIX, ligadas a la ópera, al bel canto. Su padre fue uno de los más famosos, si no el que más, junto con los italianos, cantantes de ópera. Él llevaba el nombre de Manuel del Pópulo Vicente García, fue uno de los tenores de ópera más célebres de la historia. Incluso Rossini escribe para él El Barbero de Sevilla. Vamos a tener un ejemplo del talento de Rossini y el diseño de esta pieza musical va a estar, de esta obra operística, va a estar dedicada
específicamente a la voz de Manuel del Pópulo García. Presto battega che nel bacia presto. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo di sovrano. Fortunatissima per verità, bravo. Fortunatissimo per verità, e fortunatissimo per verità. Este cantante tuvo una historia peculiar, pues a veces muy ligada a los ambientes bohemios, artísticos de esa época y creo yo de todas las épocas. Hermanas de Manuel García fueron María Malibran, que fue también una extraordinaria cantante de ópera de la época. Sin embargo, ella muere a muy temprana edad, a los 28 años, por la caída de un caballo. Y Paulina Viardot, también hermana de Manuel García, quien vivió bastantes años también, y también fue una gran cantante de la época, y ella sí tuvo una actividad larga y reconocida de acuerdo a la época, y fue longeva, a los 89 años murió. Y bueno, este es uno de los ejemplos que en un momento dado, y las piezas que se van a componer, que interpreta María Callas, también fue pensada y diseñada Bellini para María Malibran en esas épocas. Patricio García. Manuel García nace en Madrid el 17 de marzo del año de 1805. En Madrid, hoy día, es una casa que hoy ocupa el 35 en la Travesía del Reloj, en las proximidades del Palacio de Oriente, en Madrid. E incluso en esa casa se colocó una placa en el 1924 con motivo del homenaje realizado por la Sociedad de Otorrino Española y el Ayuntamiento de Madrid, donde recuerdan dónde nació este personaje. Vivió hasta la edad de 10 años en Madrid con los abuelos. Fueron épocas turbulentas de guerras, de problemas políticos en Europa y en España. Se trasladan a París, ahí permanecen. Fueron los años de la invasión de España por las tropas francesas y de la guerra de Cuba y Filipinas. En 1814, Manuel García
ya se reúne con sus padres en Nápoles, viaja a Italia, después de haber vivido con sus abuelos, inicia el estudio del canto. Él tuvo varios profesores muy connotados de la época, además era hijo de un gran personaje. En el 1816 se traslada nuevamente a París y allí inicia Manuel García sus estudios de armonía en el conservatorio con cantantes como Joseph Fétis y con su propio padre. Canto hace 8 años. Desde hace 13 años. Desde hace más o menos, comencé a cantar como a los 13 años. Canto desde hace 9 años. Canto pues profesionalmente desde hace 7 años, pero pues desde que era niña empecé a experimentar con mi voz. Yo me di cuenta porque cuando era pequeña, por imitación y por gusto, las canciones que yo escuchaba las repetía. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta, fui siendo más consciente de que no era tan difícil producir ese sonido que yo escuchaba, imitarlo, que fuera igual, ¿no? Entonces fue como me di cuenta que podía ser cantante. Tuve la fortuna de tener un padre músico que desde muy pequeña me enseñó piano y me ponía a cantar, me metía a coros y ahí descubrí, me di cuenta que podía hacerlo. Porque en mi casa mis hermanos mayores cantaban, tenían grupos de música y fue que ellos me enseñaron. Sobre todo mi hermana Marta me enseñó a tocar la guitarra y empecé a cantar más o menos por ahí de los 13 años. A los 15 años seguramente por ahí empecé a cantar ya en escenarios y desde entonces fue el gusto y el hecho del canto. Desde que era chiquita, en mi escuela, en la primaria, hicieron una especie de audiciones para cantar en el coro de la escuela. Entonces a todos los niños nos pidieron que cantáramos y pues de ahí descubrí que tenía la voz para poder cantar en el coro y desde ahí me empezó a gustar muchísimo cantar. Cantaba lo que escuchaba en el radio, en la tele, lo que me cantaba mi mamá o mi papá y pues ya de ahí seguí cantando. Gracias a las opiniones de las demás personas que me decían que tenía habilidad para cantar, fue como me di cuenta que sí, que no me era difícil cantar. Por diferentes razones, la familia García hace un viaje a América y su hijo, Manuel García, encontrándose en Nueva York, hacen su debut en la histórica presentación del Barbero de Sevilla en el Park Theater de Nueva York el 29 de noviembre de 1825. Él representó el papel de Fígaro, su padre el de Almaviva, su hermana María el de Rosina y su madre el de Berta. Fue bien recibido, el público percibió que su voz, sin embargo, no tenía las cualidades de su padre y de su hermana. No fue un recibimiento muy caluroso ni alentador para que siguiera con su carrera de cantante. Acaba la temporada neoyorquina y el 16 de octubre de 1826, Manuel García se embarca con su padre, madre, hermanas, hacia la Ciudad de México. Se acaba la temporada en Nueva York, reciben una invitación a México, donde se trasladan, donde nuevamente canta Manuel García, el Barbero de Sevilla, regresa posteriormente al no sentirse muy apoyado a París, él regresa solo. Los críticos reconocieron su musicalidad de Manuel, pero nunca igualó a su padre. Incluso él se dedicó a estudiar más. Manuel García cambia de rumbo y se va a hacer una gira, se pone a meditar que como cantante no era su futuro. En esa época
Manuel García decide no seguir con la carrera profesional de cantante sin abandonarla del todo, pero sí abandona el escenario y se interesa en la medicina. ¿Por qué? Porque le llamaba la atención de cómo era posible que la voz se generara en ese órgano. Y ahí su obsesión, inicia una obsesión, hizo estudios de astronomía, de navegación, con el objetivo de ingresar al ejército, a la Marina francesa, y de ahí tuvo la oportunidad de estudiar la fisiología de la laringe al estar presente en diferentes sistemas hospitalarios de campaña, y se convirtió en un apasionado del estudio anatomofisiológico de la laringe. Desde pequeña siempre quise dedicarme al canto, ¿no? En ese momento que me di cuenta y fui consciente de eso, pensé y me decidí a que quería ser cantante. Bueno, decidí, es una historia que siempre cuento. Un día estaba cantando en mi casa y mi papá me dijo, oye, ¿por qué no estudias ópera? Y entre mí pensé y dije, bueno, creo que es una buena idea. Y sí, desde ese momento quise yo ser cantante de ópera, dedicarme al bel canto. Desde hace 13 años también. Desde esa misma edad me metí a estudiar en una escuela particular, ya formalmente canto. Estudié 6 años con un maestro particular que se dedica a dar clases de canto a cantantes profesionales y a principiantes. Y 6 años estuve con el maestro Jorge González Márquez en su estudio particular, y que él es formador de cantantes desde hace décadas. Yo con él estudié 6 años, y a partir de ahí, pues el ejercicio cotidiano de estar haciendo el ejercicio, el entrenamiento cotidiano que todo cantante debe hacer. Empecé a estudiar en el 2010, bueno, finales del 2009, principios del 2010, y decidí dedicarme al canto porque la música siempre me apasionó. A mi papá le gustaba muchísimo la música, siempre estaba escuchando ópera, música clásica en el radio, en su trabajo. Entonces pues me pegó como que el gusto por la música y dije, no, yo quiero dedicarme a esto también. Estudio desde hace 8 años y decidí porque creo que es lo único que me llena hacer y que lo disfruto muchísimo. Utilizo la técnica del bel canto y también dependiendo de qué es lo que vaya a cantar, pues es como utilizo cierta técnica, ¿no? Y bueno, básicamente consiste en poder mandar la voz por los resonadores que están aquí y participa todo el cuerpo y la lengua, el paladar, participan todo el cuerpo. Y básicamente es utilizar bien el aire para poder mandar la voz a nuestros resonadores y que suene bien y llegue a una gran distancia. Mi formación es en técnica vocal belcantista, que
bueno, se distingue como canto de ópera, ¿no? Básicamente es emitir el sonido con mucho espacio en la garganta, levantando el velo del paladar, lanzando el aire hacia la cabeza, usando una respiración diafragmática, intercostal y conectando todo este mecanismo para poder tener un sonido bastante grande, bastante sonoro. En la formación que tuve, técnica, todo se centraba en el asunto de la colocación de la voz. De tal modo que yo puedo de alguna manera cantar bel canto, música bravía, música ranchera o balada o lo que sea, pero siempre con la voz colocada, que es, digamos, como el gran objetivo de la técnica vocal. Es decir, yo me dedico desde hace mucho tiempo a la música tradicional mexicana. Me dedico a cantar, a versar, a improvisar versos. Soy decimero, soy jaranero. Me dedico toda mi vida, o muy buena parte de mi vida, por la parte de la música, ha sido la investigación y la interpretación de la música tradicional mexicana. La técnica belcantista, aunque para las diversas canciones que abarcamos o el repertorio, la técnica se puede ir adaptando. Básicamente, la voz tiene que resonar en la máscara, en todos los huesos de la cara, y si se tiene un buen control de la técnica, inclusive puede resonar en todos los huesos de tu cuerpo para que proyectes la voz y se escuche en todo el espacio sin necesidad de un micrófono. En la escuela donde estudio, que es el Conservatorio Nacional de Música, se trabaja la técnica belcantista. Consiste en técnicas que ya tienen muchos años. Consiste en trabajar con todo el cuerpo, desde nuestra postura, de cómo respirar, dónde mandar el sonido, dónde podemos mandarlo para que resuene mejor, para que corra mejor acústicamente y que resuene de otra manera que es un poco distinta a la técnica que se ocupa en la música popular. Y bueno, para la música popular se acostumbra a usar micrófono porque los resonadores no van hacia la misma parte que cuando utilizas técnica belcantista. Posteriormente, regresa toda la familia a París, reanuda sus actividades de maestro de canto y Manuel García le asistió un tiempo, pero sin embargo no se lleva bien con el padre y se traslada nuevamente hacia Argelia. Se alista en la campaña francesa de la conquista y se embarcó en Tolón. Regresa en julio de 1830 y trabaja en el Hospital Militar de París por los médicos Larrey y Segón. Ahí empieza a interesarse cada vez más por los mecanismos que produce la voz humana, pero con un enfoque más académico, científico. Tiene la oportunidad de explorar a pacientes que han sufrido lesiones traumáticas o infecciosas en el cuello y en la laringe, busca las bases anatómicas y fisiológicas de la producción de la voz humana, lee todo lo que había en esa época de investigación del funcionamiento de la laringe, gracias a su amistad con los médicos. Y llega a tener un conocimiento profundo de la anatomía y de los órganos vocales, a la vez que se dedicaba por entero a la docencia del canto, y en 1831 empieza como profesor de canto. Era muy famoso, tuvo muchos personajes ilustres de la ópera, gracias a que tuvo un enfoque científico del funcionamiento de la laringe. Fue jefe de diferentes instituciones y de conservatorios. En 1840 alcanza la cátedra del Conservatorio de París y presenta en la Academia de Ciencias de Francia la memoria sobre la voz humana, con la que obtiene un espectacular reconocimiento en el ámbito médico y científico de la época. En esta obra describe la naturaleza y función de los registros vocales. Ahí
gracias a que fue un investigador y un profesor, pues se le dio este reconocimiento que era artístico, médico. Tienen vigencia algunos de los conceptos para los cantantes. En junio, también por problemas políticos, se tiene que trasladar a Londres, aunque nunca abandonó la nacionalidad española. Impartía clases en su casa en Londres. Fue nombrado profesor de canto en la Royal Academy of Music. Y durante todos esos años nunca dejó un solo momento de pensar en la manera en la que podía llegar él directamente a ver el órgano vocal en funcionamiento en el ser vivo. Algún día, caminando en septiembre de 1854, en París, en una visita que él hizo a París, en el Palacio Real, lo describe él mismo: vi en mi imaginación como un relámpago el mecanismo de la laringoscopía. Y textualmente, y merece la pena mencionarlo así, cuáles son sus propias palabras de Manuel García. Y dice así: corrí inmediatamente a casa del instrumentista Charrier y le dije que quería un pequeño espejo montado en un largo mango de alambre. Charrier, un eminente constructor de instrumental médico de la época, le enseñó al instante un espejillo de dentista que había construido en 1851 para exponerlo en Londres. El tal espejito respondía al que yo había visto en mi mente. Lo compré en 6 francos y fui corriendo a un almacén donde adquirí un espejo de mano de los corrientes. Impaciente por comenzar mi experiencia, llegué a casa. Templé el espejillo en agua caliente para que no se empañase y lo introduje en la boca hasta apoyarlo en la campanilla. Yo tengo un gañote muy dócil, textual, que me permitió esta maniobra sin protesta. Abierta completamente la boca, dirigí con el espejo de mano un rayo de sol al espejillo que tenía en el gañote. En el acto vi mi glotis abierta y debajo una gran porción de mi tráquea. La sensación que experimenté es indescriptible. Había conseguido dar vida a la idea que durante tanto tiempo me obsesionó. Calmado de mi primera impresión, observé con detenimiento el modo de abrirse y cerrarse la glotis y la forma y actitud que tomaban las cuerdas durante la emisión de la voz. Durante un año se dedicó al estudio constatando algunas de sus teorías como ciertas y adquiriendo nuevos conocimientos. Este descubrimiento fue de enorme trascendencia y hubiera pasado desapercibido si este genial científico no hubiera comunicado su descubrimiento. Sin embargo, tuvo la gran certeza y el gran acierto de publicarlo en el Royal College of Medicine el 22 de marzo de 1855. Y sobre todo, si no se hubiera publicado en los Proceedings de la Royal Society of London. Su trabajo fue Observation of the Human Voice. Este trabajo se recibió en la Royal Society de London el 22 de marzo de 1855 para su publicación y fue leído el 24 de mayo de ese mismo año en sesión. Fue reconocido por el prestigioso otorrino-laringólogo Ludwig Torck y Johann Sermack. Dan el lugar al nacimiento de la laringología científica. Un cantante debe de tener muchos cuidados. Personalmente, yo trato de no comer muchas grasas, muchos irritantes, no tener cambios tan bruscos de climas. Si voy a salir al frío, taparme la nariz, que es por donde entra el aire frío, y ya básicamente es hacer ejercicio también,
debe de uno estar en forma y no tomar, no fumar, que creo que eso es lo que le hace daño a todo el mundo, pero un cantante es muy importante que no tenga esos vicios. Para la técnica del bel canto, y yo creo que para todos los cantantes, la vocalización es muy importante porque es la que nos da la base y la que nos ayuda a reforzar nuestra técnica. Es con la que vamos a resolver los problemas que se nos presentan cuando tenemos que cantar algo. Bueno, actualmente pues ya cenar al menos con 2 horas antes de acostarme, no fumar, no comer irritantes. Si voy a salir de un lugar caliente a uno frío, pues cubrirme, sobre todo si estás cantando, sí es muy importante cubrir como tu nariz, tu boca. Sobre todo en el campo de la respiración, de acuerdo con lo que mis maestros me han enseñado y que me enseñaron desde hace mucho tiempo, el ejercicio diario de la respiración con las diferentes técnicas que me mostraron y que enseñan y que yo le enseño a algunos de mis alumnos, son las que utilizo primero como primer paso para cuidarse la voz. Después de esto es estrictamente no tomar cosas, líquidos o comida muy caliente o muy fría. Procuro evitar los irritantes, no fumar, no tomar bebidas alcohólicas, ejercitarme para poder tener un buen control de mi respiración, evitar los cambios bruscos de temperatura. Si estoy en algún lugar frío, pues taparme, o si salgo de algún lugar que tiene calefacción y afuera hace frío, pues sí llevar una bufanda o algo con que cuidar la voz. La alimentación, no comer muchas grasas, no comer cosas picosas, no fumar, no beber, no desvelarse, hacer ejercicio. En México vale la pena mencionar un gran personaje también desde el punto de vista médico, y podemos decir que Fabel, discípulo de Serma, que fue directamente contemporáneo de García, pasó a la posteridad como padre de la laringología francesa. Y precisamente un mexicano de nombre Ángel Iglesias y Domínguez, discípulo de Fabel, en 1868 publicó un libro, quizás una de las primeras obras en relación a la otorrinolaringología. Además, este personaje en esas épocas, la oftalmología y la otorrinolaringología estaban prácticamente asociadas. Él hizo grandes reportes también sobre las lámparas de hendidura en oftalmología, pero también publica un libro que se llama De la laringoscopía y sus aplicaciones a la medicina operatoria, obra fundamental para la medicina mexicana de la época. Fue uno de los primeros, vamos a llamar, investigadores y reportar con un texto sus descubrimientos. Sin embargo, no tiene una gran trascendencia histórica porque, desgraciadamente, forma parte de una época muy difícil de Maximiliano de Habsburgo. Él mismo, al ser conservador, acude al Palacio de Miramar a solicitar la presencia de Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, y por lo tanto, pues su obra pasa al olvido. Así como fue fusilado Maximiliano, él tampoco tiene un gran reconocimiento debido a su tendencia política. La mezzosoprano, por lo general, tiene un rango de voz más grande que la mezzosoprano. Dentro de las sopranos también hay diferentes tipos de sopranos, por así decirlo. Tenemos soprano lírico ligero, pero básicamente es una voz más aguda, un poco más delgada, más dulce en ciertas voces. Y la mezzosoprano tiene un rango de voz más hacia lo grave. Puede ella llegar
a notas más graves que la soprano. Tiene una voz con más cuerpo, con más color. Consiste en el timbre de voz que tiene cada persona. Una mezzosoprano tiene un timbre más oscuro, más lleno de armónicos. Una soprano tiene un timbre más ligero. A veces es muy difícil explicarlo porque tenemos que hacer como comparación con otras cosas. Porque la propiedad del sonido es como complicado explicarlo, ¿no? Pero básicamente es eso. No es tanto cuántas notas alcances, pero sí una mezzosoprano tiene una sonoridad mucho más rica en su zona media y grave. Las sopranos abarcamos un rango de notas, pues a partir del Do4 a los agudos, que puede ser hasta un Fa6, dependiendo del tipo de soprano también que seas. Y las mezzosopranos abarcan notas ya más graves, o sea, bajando del Do4 pueden abarcar notas más graves. Y además tienen otro color de voz, o sea, su voz es como más pastosa, y la de las sopranos es un poco más ligera, podría decirse, o sea, son diferentes colores de voz. La soprano tiende a ir pues tiene un color más ligero, más claro, pero para términos más generales, su voz es más aguda, tiende a ir a lo más agudo, se le hace más fácil cantar cosas agudas, y la mezzo tiende a ser un poco más hacia los graves, pero no quiere decir que no tenga agudos, sino que su color es un poco más pastosito, con más armónicos. Esa es la diferencia. Para conocer, pasando más a otras cosas, matices, debemos recordar las características o cualidades de un sonido. Un sonido, pues, es una emisión física, es una vibración a través del aire, y por eso tiene altura, tiene duración, tiene intensidad y tiene timbre. Hay unas representaciones esquemáticas de la fluctuación de la presión del aire, que nos dan tonos, sonidos o ruidos. Mientras más organizados sean, podemos decir que es un tono, puede ser un tono puro cuando es parejo. Y luego tenemos sonidos. La voz es un sonido, pero tiene un cierto orden, tiene una cierta cadencia en la vibración, en la altura, en el mismo tono, en la frecuencia. Y existen ruidos que pudieran muchas veces ser contaminantes, que no tienen ninguna organización, que son estruendosos y que no están organizados y que incluso son molestos y dañinos. Gracias a todas estas estructuras hemos llegado al actual conocimiento de los fuelles que puede tener el pulmón y su paso a través de todos los órganos. Entonces, no solamente es la laringe la que da la voz, por supuesto es la parte que va a emitir las vibraciones, pero el paso a través de toda la vía respiratoria, incluyendo la nariz, incluyendo las deformaciones que se hacen en la cavidad oral, en la boca, en la lengua, pues todo eso va a integrar lo que es el lenguaje y lo que llega a ser el canto. Se pueden ver diferentes facetas en la actualidad de lo que es la vibración de la laringe. ¿Qué características acústicas puede tener la voz? Pues una gran variedad, y se considera prácticamente un aparato muy relacionado con los instrumentos musicales. Tiene altura, tiene intensidad, tiene timbre y tiene duración. Gracias a esta combinación podemos decir que ninguna voz es igual a otra. Puede ser parecida, puede ser del mismo tono, puede tener una altura parecida, pero no son iguales. Y entonces tenemos registros, así como un instrumento musical tiene áreas donde vamos a tener graves y agudos, vamos a tener las tesituras que se pueden identificar en la voz cantada. Y por así podemos tener sopranos, mezzosopranos, contraltos. Tenemos en los hombres bajos, barítonos, tenores. Gracias a esta distribución a lo largo de la escala musical que en un momento dado podemos identificar,
va a haber diferencia en lo que es la voz hablada y la voz cantada. Y pudiéramos decirlo en esta pequeña tabla, podemos decir que tenemos la altura, en la voz hablada es poco precisa, en la voz cantada es muy precisa, la duración es de mayor importancia de las consonantes que las vocales, y en la voz cantada mayor importancia de las vocales que de las consonantes. De la intensidad en la voz hablada hay poca variación, aproximadamente 40 decibeles. En la voz cantada, grandes variaciones de 40 hasta 120 decibeles. Aunque es necesaria una colocación y una buena utilización de los resonadores, no hace falta tanta precisión en lo que se refiere al timbre. Sin embargo, en la voz cantada es necesaria una perfecta colocación y utilización de los resonadores. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser una visión estroboscópica de la laringe, y merece la pena verlo en este estudio del dominio popular, donde se hace una resonancia magnética durante el canto. Y es un muy buen ejemplo, y si se puede apreciar la variedad de movimientos que puede tener el órgano resonador, sobre todo a nivel de la glotis y más hacia arriba, hacia la orofaringe y la hipofaringe. También este es otro de los cortos importantes que he podido localizar y de reconocer por este esfuerzo, donde se hace una laringoscopía mientras realizan un canto religioso estos 4 cantantes, y creo que es un ejemplo muy interesante de lo que podemos hacer hoy en día y el esfuerzo que hace el órgano de la voz, la laringe, y en estos cantantes. ¿De qué nos enfermamos en la laringe? La laringe va a tener síntomas laringios, vamos a tener disfonía, que es la parte más importante en un momento dado. La disfonía, que es la ronquera, la afonía, que es la falta de emisión de la voz, dolores, disestesias, tos, cambios morfológicos, sangrado y disnea. Esto es muy importante porque estos son los síntomas que va a manifestar que algo pasa en la laringe. Tenemos que preguntar siempre qué es lo que le hace daño a la laringe. Hay factores que la van a lesionar siempre, que son los irritantes, las toxicomanías, el alcohol, el tabaco, el polvo mismo, los vapores tóxicos de importancia en nuestras ciudades y de importancia en nuestro ambiente laboral, las afecciones rinosinusales descendentes en un momento dado, actualmente el conocimiento del reflujo gastroesofágico y el abuso o exceso o mal uso de la voz. Esto es la representación de una laringoscopía indirecta en la actualidad, donde es un estudio rutinario que debemos de conocer todos los otorrinolaringólogos y que nos puede dar una imagen precisa. Es un procedimiento que no es de fácil realización, sino requiere un entrenamiento importante que no debe perderse en los especialistas dedicados a esto. Y bueno, cuando tenemos estos percances, que tenemos estos problemas, un procedimiento, una vez que se hace el diagnóstico, tenemos la mayoría de las veces, o en muchas de las veces, que ver qué es lo que pasa. Y tenemos que hacer actuaciones directas sobre la laringe. Gracias a los equipos modernos, podemos tener estos laringoscopios de suspensión, que es a través de un tubo y auxiliados por instrumental largo, podemos hacer procedimientos quirúrgicos, podemos hacer tomas de tejido en un momento dado, cosa que es muy común en la actualidad y que representa un gran avance tecnológico y que es motivo incluso de estudios profundos dentro de la especialidad. Así que con esto damos por finalizada estas pequeñas consideraciones histórico, anatómico, artísticas, y agradezco mucho su atención. Yo soy Stephanie Alonso Pérez y soy soprano. Soy Irianda Lisset Cruz Valadez y soy cantante. Sí, mi nombre es Dulce Olivia Reyes Pérez y soy soprano. Me llamo Jessica Gabriela Gómez Vázquez y tengo tesitura de mezzosoprano.
boom, 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 boom. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Boom, 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 boom. Mr. Sandman, bring me a dream. Give him a pair of eyes with a computer gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Sandman, someone to hold would be so pity before we're too old. Please turn on your magic